Siempre he tenido un rechazo profundo hacia los parques, y no se trata de que no me guste la naturaleza o la tranquilidad que ofrecen. Lo que realmente me provoca náuseas es ver a la gente jugando con sus mascotas. Puede sonar irracional o incluso cruel, pero es algo que siempre me ha acompañado. Muchos han intentado juzgarme por ello, pero nadie sabe la historia que se esconde detrás de este rechazo. Mi nombre es Ethan Lowell, y lo que voy a relatar ocurrió hace 6 años, cuando tenía 21 años y acababa de terminar la universidad. Era un jueves cualquiera, y había salido a comprar algunas cosas al supermercado frente a mi apartamento. Mi economía estaba en crisis, así que solo adquirí lo más indispensable. Al acercarme a la caja, noté que el cajero me observaba fijamente. Se llamaba Damian Frost. No éramos amigos, pero lo conocía de la zona. Vivía cerca de mi edificio. Al derramar sin querer algunos de los productos que llevaba, Damian se acercó y con un tono que mezclaba curiosidad y cierta suavidad me dijo: «No quiero entrometerme, Ethan, pero parece que estás pasando por un mal momento económico, ¿cierto?» No respondí de inmediato. Me sentí avergonzado. Sin embargo, él continuó: «No hay por qué sentirse mal por eso. Si estás dispuesto, podría tener un trabajo para ti». Mi interés se despertó al instante. Pregunté qué tipo de trabajo era y cuánto me pagaría. Damian miró a su alrededor con cautela, como asegurándose de que nadie nos escuchara, y dijo que hablaríamos de los detalles más tarde. Entonces sacó un sobre con $1000 y me los entregó. Me quedé atónito. Hacía meses que no veía tanto dinero junto. Me explicó que se trataba de un adelanto y me advirtió que el trabajo no sería precisamente agradable. Al terminar la conversación, me pidió mi número de teléfono para contactarme más tarde y concretar todo. Durante la semana siguiente gasté gran parte del dinero, y al llegar el momento, sentí la presión de tener que cumplir con aquello que me habían ofrecido. Supuse que se trataría de algún trabajo rutinario. Limpiar, organizar, tal vez encargos de mantenimiento. Nada me preparó para lo que vendría. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, recibí un mensaje de Damian. ¿Listo para conocer los detalles del trabajo? Respondí que era tarde, pero él insistió. Me pidió descargar un programa llamado Tor Browser. Confundido, lo hice sin cuestionarlo demasiado. Luego me envió un enlace y me explicó que me llevaría a un sitio web dentro de la Deep Web. Palabras como web oscura flotaron en mi mente, mezcladas con una sensación creciente de inquietud. Damian añadió que el enlace me mostraría videos catalogados como ASMR, pero con un contenido mucho más intenso y serio, y que esto era solo para prepararme para el trabajo que me esperaba. El enlace me condujo a un portal llamado El Banquete Natural. El lema que aparecía era perturbador: «Bienvenido al verdadero comedor». Para acceder, debía pagar $20, lo que hice casi por inercia. Al cargarse la página, me encontré con una serie de videos que me hicieron sentir un terror indescriptible. El primer video mostraba a un hombre corpulento sosteniendo una jaula llena de pequeños animales. La sensación de horror fue inmediata. Pude escuchar sus pequeños chillidos y notar el miedo reflejado en sus movimientos. Frente a ellos, una mujer mostraba una expresión perturbadora. Su rostro era pálido, febril y enfermizo, y su sonrisa era inquietante. Lo que ocurrió después superó todo lo imaginable. Lo que se desarrolló en ese video era tan macabro y repugnante que me hizo apartarme de la pantalla con náuseas. La sensación de asco y miedo se mezcló con la incredulidad. Lo que estaba viendo parecía salido de una pesadilla o de un relato de horror extremo. Intenté alejarme de la computadora, pero una voz en mi mente repetía: «Esto es solo el principio, Ethan, prepárate». No pude dormir durante toda la noche. Las imágenes y la idea de lo que me esperaba al día siguiente se alojaron en mi cabeza y una sensación de terror creciente comenzó a invadirme. Finalmente entendí que el trabajo que Damian me ofrecía no era algo convencional. El dinero que me había dado era un anzuelo para atraparme, y lo que me esperaba iba mucho más allá de lo que podía imaginar. Durante los días siguientes, evité a Damian y al supermercado. Pensé que había logrado esquivar su seguimiento, que había escapado de aquella presión inicial. Pero había algo en su manera de actuar que dejaba claro que no podía confiar en que las cosas terminaran ahí. La sensación de peligro era tangible, aunque aún no sabía hasta qué punto. Una semana después de aquel primer contacto, la presión de la deuda y el dinero gastado comenzó a pesar sobre mí.
No podía dar marcha atrás. Había aceptado un trabajo cuyo alcance ni siquiera podía imaginar. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, recibí un mensaje de Damian. «Ethan, ¿listo para empezar?» No había forma de evadirlo. Con manos temblorosas abrí el enlace que me había enviado días atrás. Me condujo nuevamente a la Deep Web, a un portal que no tenía comparación con nada que hubiera visto antes. Su nombre seguía siendo El Banquete Natural, y el lema aparecía en letras escalofriantes: el verdadero sabor de la naturaleza. La página estaba protegida y solo permitía acceso previo pago. Era evidente que cada clic, cada interacción, estaba cuidadosamente calculada para atrapar a quienes ingresaban. Damian me indicó que debía prepararme para lo que se esperaba de mí, pero no dio detalles claros. Solo mencionó que los videos que había visto eran un adelanto. La incomodidad y el temor crecieron mientras me explicaba que debía descargar ciertos archivos y visualizar ciertos contenidos antes de iniciar cualquier actividad física. En otras palabras, estaba siendo entrenado para acostumbrarme a algo que desbordaba la realidad: la violencia y la crueldad hacia los animales, presentada como algo natural, casi ritual. El primer video que volví a ver mostraba escenas de consumo de animales, pero esta vez la crudeza se percibía con más claridad. No eran meros animales muertos. Se trataba de seres vivos manipulados deliberadamente para el placer de quienes filmaban. No había ninguna producción cinematográfica que suavizara lo que ocurría. Cada gesto, cada movimiento de los animales era visible y real. La sensación de asco se mezclaba con un miedo paralizante. La Deep Web se revelaba ante mí como un espacio donde los límites de la moral se habían diluido, donde las normas sociales y legales no existían, y donde la curiosidad humana se encontraba con el extremo más perturbador. Intenté cerrar la página, pero Damian me envió un mensaje inmediato. «Recuerda, Ethan, esto no es un juego. Lo que estás viendo es solo la preparación. Mañana será tu turno». Esa simple advertencia me dejó helado. No sabía cómo interpretar sus palabras, pero la amenaza implícita era clara. No había salida fácil. Durante los días siguientes, cada vez que intentaba distraerme, la imagen de aquellos videos me perseguía. Incluso en la calle, al observar a cualquier animal, sentía un reflejo involuntario de asco y miedo, una respuesta psicológica condicionada por lo que había presenciado en la Deep Web. Cuando finalmente llegó la noche que Damian había señalado, me encontré caminando hacia un lugar que él había descrito de manera vaga, un almacén antiguo en las afueras de la ciudad. El camino estaba oscuro y silencioso, y cada paso se sentía como un descenso a un mundo distinto, uno que parecía existir fuera de las reglas de la realidad cotidiana. La tensión aumentaba con cada callejón que atravesaba, y la certeza de que estaba entrando en algo peligroso me paralizaba. Al llegar, fui interceptado por 2 hombres corpulentos. Antes de que pudiera reaccionar, me inmovilizaron. Mi visión estaba parcialmente nublada por un pañuelo que me colocaron sobre la nariz, y la confusión se mezclaba con el miedo absoluto. Cuando finalmente logré abrir los ojos, me encontré frente a una cámara y un espacio iluminado de manera intensa, donde los detalles del entorno se perdían en la deslumbrante luz. En ese momento, comprendí que lo que había visto en la Deep Web era solo un aperitivo de la realidad que me esperaba. Un hombre entró y me observó. La familiaridad de su rostro fue inmediata. Era el mismo que aparecía en los videos, el hombre que manipulaba a los animales. Junto a él, Damian apareció con su característica sonrisa perturbadora, y la mezcla de poder y amenaza que emanaban me dejó sin palabras. «¿Por qué evitas mis llamadas, Ethan?», dijo Damian, con un tono que no admitía réplica. No supe qué responder. El miedo me paralizaba y las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Traté de suplicar, de explicarle que no podía hacer lo que me pedía, que los videos de la Deep Web me habían horrorizado, pero él no escuchaba razones. Cada gesto suyo, cada movimiento de sus acompañantes, reforzaba la certeza de que estaba atrapado, que todo el dinero que había recibido era ahora un contrato invisible que me ataba a aquella pesadilla. El hombre que aparecía en los videos hizo un gesto a otro sujeto corpulento, y comprendí que aquello que había visto online no era ficción. La Deep Web había servido como un portal, un preámbulo que condicionaba a los participantes y a quienes consumían ese contenido.
Todo lo que se había mostrado virtualmente tenía una correspondencia directa con la realidad que estaba viviendo. Mi cuerpo temblaba. Cada pensamiento se centraba en cómo escapar, en cómo sobrevivir a lo que estaba por suceder. La sensación de horror psicológico era absoluta. Estaba completamente a merced de Damian y sus asociados, sumergido en un escenario que desbordaba todo límite imaginable. A medida que avanzaba esa primera noche, comprendí que no había marcha atrás. La Deep Web no era solo un lugar de curiosidad morbosa, era un mecanismo de control, un espacio donde los límites humanos se diluían y donde las acciones más extremas se normalizaban dentro de un círculo cerrado y secreto. La línea entre el espectador y el participante se desdibujaba, y yo había cruzado ese umbral sin posibilidad de retorno. La primera noche en aquel almacén se convirtió en un descenso interminable al miedo más absoluto. Damian y sus cómplices no me dieron tiempo para pensar. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto dirigido a romper mi voluntad. Frente a mí había jaulas, luces intensas y cámaras que grababan todo, replicando con precisión lo que había visto en los videos de la Deep Web. La sensación de estar atrapado dentro de ese mundo virtual, trasladado a la realidad, era sobrecogedora. Uno de los hombres tomó una de las jaulas y mostró su contenido, una rata de alcantarilla que luchaba desesperadamente por liberarse. Intenté resistirme, intenté gritar, pero la fuerza física de los secuestradores me inmovilizó. Damian, con su sonrisa fría, me recordó que todo aquello que había visto en la Deep Web no era ficción, que quienes lo consumían y participaban formaban parte de un círculo selecto, los verdaderos comedores, según sus palabras. La lógica que él imponía era aterradora. La crueldad hacia los animales estaba presentada como un rito, un estilo de vida elevado y secreto. Durante horas fui sometido a situaciones que mi mente no podía procesar completamente. Me obligaron a interactuar con los animales, a enfrentar escenas que habían sido grabadas y consumidas por millones en la Deep Web y que ahora se repetían frente a mí en la realidad. La desesperación, la repulsión y el miedo eran absolutos. Cada intento de resistencia era respondido con violencia y amenazas, y comprendí que el dinero, los mensajes y las advertencias de Damian no eran más que herramientas de manipulación. Pero entonces, algo cambió. Aquella noche, los ruidos de sirenas se acercaron. Policías habían sido alertados gracias a mi vecino, Samuel Harper, quien se había percatado de mi ausencia prolongada y de la falta de comunicación. Su preocupación lo llevó a contactar a las autoridades, quienes comenzaron a rastrear mi teléfono y localizar el almacén donde me mantenían. La intervención fue rápida y decisiva. Los policías irrumpieron en el lugar, y los secuestradores intentaron reaccionar, pero la sorpresa y la fuerza de la autoridad fueron definitivas. Lograron rescatarme y liberar a todos los animales que habían sido utilizados en aquel sitio. La realidad de la Deep Web, donde millones de personas seguían accediendo a contenidos aberrantes, chocó con la acción inmediata de la ley, demostrando que aunque algunos rincones de Internet parecen intocables, siempre existe la posibilidad de intervención humana. Me trasladaron al hospital. Allí, mi madre, un médico y Samuel me rodeaban, evaluando mi estado. Los efectos físicos y psicológicos de los días de cautiverio y exposición a la crueldad eran evidentes: deshidratación, náuseas constantes y un trauma que marcó mi vida. El médico me explicó que había estado expuesto a bacterias peligrosas y a situaciones que podían haberme costado la vida. Agradecí profundamente a Samuel, quien había sido clave para mi rescate. En las semanas siguientes, las autoridades continuaron investigando. Descubrieron que más de 70 personas estaban involucradas en el almacén, y que la mitad de ellas habían muerto debido a sus propias prácticas dentro de aquel círculo cerrado. Los videos que yo había visto en la Deep Web tenían miles de reproducciones, y muchos usuarios continuaban consumiéndolos de manera anónima. La sensación de impotencia frente al alcance global de la Deep Web me acompañó durante mucho tiempo. Sabía que, aunque yo había sobrevivido, millones seguían siendo partícipes de aquel horror. Hoy, 6 años después, la vida me ha dado una segunda oportunidad. Me mudé con mi madre, recibí terapia, pero el trauma permanece. Mi relación con los animales cambió para siempre. No puedo verlos sin recordar el terror de aquella experiencia. La Deep Web, que en un principio parecía un espacio de curiosidad y anonimato, se reveló como un portal hacia el horror absoluto, donde los límites de la moral y la empatía se diluyen,
y donde la fascinación humana por lo prohibido puede convertirse en una pesadilla real. Aún hoy, cada vez que pienso en aquel almacén, en Damian y en los videos, siento un escalofrío. Sobreviví, pero lo que vi y viví me marcó para siempre. La Deep Web no solo fue un escenario virtual, fue la puerta de entrada a un mundo donde la violencia se consumía como espectáculo y donde yo estuve al borde de perderme por completo. Durante años, Adrián Luarte, un técnico informático autodidacta, había sentido curiosidad por el rincón menos visible de Internet, la Deep Web, no por morbo ni por delincuencia, sino por la idea romántica y peligrosa de crear un espacio donde la información circulara sin filtros. Un lugar pequeño, casi íntimo, donde unos pocos usuarios pudieran compartir datos sin el miedo constante de la vigilancia digital. Fue así como, una noche cualquiera, Adrián decidió que era momento de usar sus habilidades para construir su propio foro anónimo, oculto entre capas cifradas de la red profunda. Al principio lo dominaba la paranoia. Temía que su ubicación fuera vulnerada, que alguien lograra espiar su tráfico o que un atacante derribara su pequeño proyecto. Por eso, antes de escribir una sola línea de código, pasó días recorriendo blogs, foros de seguridad y viejos hilos enterrados en la Deep Web, tomando notas obsesivas sobre todo tipo de amenazas, intrusiones, exploits, rastreo de metadatos, ingeniería social. Cuando finalmente se sintió preparado, dio el primer paso. No tenía dinero para pagar una VPN profesional, ni para contratar un hosting robusto. Así que optó por utilizar su vieja laptop, una máquina antigua pero funcional. No planeaba levantar una gran plataforma, solo quería un pequeño refugio digital. Configuró un servidor ligero, reforzó cada entrada posible, aplicó protocolos rudimentarios de anonimización y finalmente puso su foro en línea bajo el nombre ficticio de Lumengate. Durante los primeros meses todo marchó sorprendentemente bien. Aunque modesto, el foro comenzó a atraer a usuarios interesados en compartir archivos, debatir teorías o intercambiar información difícil de encontrar en la superficie. Incluso empezaron a llegar pequeñas donaciones en criptomonedas. Adrián no se lo esperaba, pero aceptó aquel impulso como señal de que su proyecto encontraba su propio rumbo. Con el tiempo, sin embargo, el crecimiento lo obligó a migrar. Después de 5 o 6 meses, Lumengate tenía tanta actividad que la vieja laptop ya no podía soportar el tráfico. Así que decidió construir una PC dedicada, ensamblada pieza por pieza, solo para alojar el foro. La instaló en su estudio, reforzó los sistemas de seguridad y realizó la migración completa. Durante un tiempo todo volvió a la normalidad, pero una tarde al regresar del trabajo, Adrián encontró la nueva PC congelada. No respondía. Pensó que sería un error menor, quizá un proceso colgado o un conflicto de software. Reinició el sistema, y fue ahí cuando notó que algo estaba mal. La máquina se encendió, pitó varias veces de forma insistente, y no logró completar el arranque. El sonido era inconfundible, un fallo de hardware. Pasó horas tratando de diagnosticar el origen del problema. Finalmente determinó que uno de los módulos de memoria estaba corrupto. Como la PC seguía en garantía, la llevó a la tienda. El técnico, un hombre llamado Rafael Mencía, le dijo que seguramente se trataba de un componente defectuoso de fábrica y que lo reemplazarían sin problema. De vuelta en casa, Adrián reinstaló el módulo nuevo y logró revivir la máquina. Lumengate volvió a estar en línea en cuestión de horas. Les pidió disculpas a los usuarios por el tiempo de inactividad y retomó la rutina habitual. Pasaron meses sin incidentes. El foro ya tenía entre 1 año y 1 año y medio de funcionamiento estable. Todo parecía ir bien, hasta que una noche de verano, agotado después de una larga jornada, Adrián notó que tenía un mensaje nuevo esperando. Al abrirlo sintió que el aire se le escapaba del pecho. La pantalla mostraba información tan personal, tan precisa, que solo podía significar una cosa. Alguien había logrado entrar en sus dispositivos. El remitente, desconocido, sin firma ni nombre, había incluido su dirección completa, números bancarios, contraseñas antiguas y recientes, correos privados, conversaciones internas del foro, incluso datos de su teléfono móvil. Era como si alguien hubiera desmontado su vida digital pieza por pieza. El pánico le golpeó de inmediato. Desconectó su PC de la corriente,
Apagó el router y revisó cada ventana del apartamento como si esperara encontrar una sombra apoyada contra el cristal. Pero no había nadie. El silencio lo hacía todo peor. Creía haber sido precavido. Creía haber blindado su anonimato. Pero ahora comprendía que en la Deep Web siempre existe alguien más hábil, más paciente, más obsesivo. 2 horas después, caminando de un lado a otro sin poder procesar lo que estaba ocurriendo, recibió un mensaje de texto. El remitente era imposible de rastrear. El contenido era simple, directo y devastador. Sé todo sobre ti. Luego sonó su teléfono. Cuando contestó una voz distorsionada, fría, sin matices, dijo: «No hables, solo escucha. Conozco todos tus datos. Quiero 2 bitcoins. Si no pagas, todo se pondrá peor». Adrián sintió que el estómago se le hacía un nudo. La llamada terminó tan rápido como comenzó, dejándolo paralizado. Sabía que entre las donaciones del foro debía quedarle algo. Encendió su vieja laptop, abrió su billetera de criptomonedas y confirmó que aún tenía fondos suficientes. Pagó. Pagó esperando que ese fuera el final, pero estaba lejos de terminar. Apenas envió el monto, su teléfono volvió a sonar. La misma voz habló, esta vez casi divertida. «Gracias, pero a alguien que conozco realmente le gustas». Y colgó. La noche recién comenzaba. Adrián apenas podía moverse. El corazón le latía con fuerza y la adrenalina recorría cada centímetro de su cuerpo. Había hecho todo lo que estaba a su alcance. Había blindado su foro, había pagado la extorsión, había confiado en su propio instinto. Pero ahora comprendía que aquel acosador no necesitaba conocer su vida por azar. Había estado observándolo todo el tiempo. Esa misma noche, sobre las 2 de la madrugada, un golpe seco en la puerta lo despertó. El sonido hizo que saltara de la cama, encendiera todas las luces y buscara un cuchillo en la cocina. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la ventana. Afuera, alguien permanecía parado junto a un automóvil mirándolo fijamente. Al instante en que lo vio, la figura se movió desapareciendo entre las sombras de la calle. El pánico se apoderó de él. Corrió a la puerta con la esperanza de ver la matrícula del vehículo, pero la persona ya había doblado la esquina. Lo único que quedó en el suelo fue un sobre. Lo levantó, cerró las cortinas y se sentó en la cocina. Durante media hora miró el sobre, temblando, acumulando el valor necesario para abrirlo. Sabía que al hacerlo enfrentaría la verdad de lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente abrió el sobre, una ráfaga de fotos cayó sobre la encimera. Eran imágenes de él mismo, saliendo de su casa, en el café que frecuentaba, conduciendo su auto. Pero las más perturbadoras eran las que lo mostraban durmiendo en su habitación. Alguien había estado dentro de su hogar, dentro de su santuario más privado, y lo había fotografiado sin que él lo supiera. Peor aún, algunas imágenes tenían detalles extraños, pequeños corazones dibujados alrededor de su figura, como si alguien hubiera querido marcarlo de forma personal y siniestra. La mañana siguiente, Adrián decidió acudir a la policía. Esperaba encontrar seguridad, apoyo. Pero tras horas explicando lo sucedido, los oficiales le dijeron que no podían intervenir. No había evidencia suficiente para detener a nadie. La impotencia lo invadió. Por primera vez en su vida se sintió completamente solo, vulnerable ante una fuerza invisible que operaba desde la Deep Web. Decidió borrar todo de sus dispositivos, PC, laptop, teléfono. Recolectó sus pertenencias esenciales y buscó refugio en la casa de su amigo Marco Valente, alguien en quien confiaba ciegamente. Juntos repasaron posibles soluciones. Marco le ofreció un lugar seguro, comida y compañía. Adrián aceptó con la esperanza de que ese refugio significara el fin de la pesadilla. Pero no fue así. Solo unos días después, la misma amenaza volvió a aparecer. Golpes en la puerta, otro sobre en el suelo. Esta vez, las fotos mostraban a Adrián en la casa de Marco, durmiendo en la habitación que creía segura. La sensación de que alguien podía atravesar cualquier barrera lo hizo sentir atrapado, paranoico. No había manera de saber quién lo vigilaba ni cómo lograba entrar en espacios que creía protegidos. Casi al borde del colapso, Marco propuso un plan. «Debemos atraparlo», dijo con calma mientras preparaba café para los dos. La idea era simple, aunque arriesgada. Instalar cámaras, preparar señuelos y esperar a que el acosador apareciera nuevamente. Revisaron todas las opciones posibles: alarmas, sensores, incluso métodos rudimentarios para rastrear dispositivos.
Finalmente se decidieron a actuar de manera directa. Aquella noche, llenaron la cama de almohadas, aseguraron ventanas y puertas, y se escondieron cerca del acceso principal de la habitación. Horas de espera tensaron sus nervios. Cada crujido, cada sombra en el pasillo hacía que sus corazones se aceleraran. Hasta que finalmente, escucharon el traqueteo familiar de la cerradura. El acosador había vuelto. No había señales de advertencia. Solo el sonido metálico, el eco en la oscuridad y la certeza de que aquella presencia no solo estaba cerca, sino que era consciente de cada uno de sus movimientos. Marco y Adrián se prepararon. La puerta quedó ligeramente entreabierta, suficiente para observar desde su escondite. Cada segundo que pasaba parecía interminable. La silueta de la persona se movía con cautela, inspeccionando la habitación como si supiera que alguien lo estaba esperando. Fue en ese momento cuando comprendieron algo crucial. No se trataba de un simple intruso o hacker detrás de una pantalla. Era alguien que había estudiado sus hábitos, que sabía cómo y cuándo entrar en sus vidas, y que estaba dispuesto a todo. Marco susurró: «Cuando pase cerramos la puerta y no dejamos que salga». Sabían que aquella noche cambiaría todo. Sabían que el acosador no era un fenómeno aislado de la Deep Web, sino alguien que había trasladado su obsesión del mundo virtual al físico. La tensión alcanzaba su punto máximo mientras observaban, esperando el instante preciso para actuar. Adrián y Marco esperaban en silencio, la respiración contenida, mientras la silueta del intruso se movía dentro de la habitación. La luz de la calle se filtraba débilmente por la ventana, dibujando sombras alargadas. Cada crujido, cada leve roce de los pies contra el suelo, hacía que los dos hombres contuvieran el aliento. Sabían que si el acosador notaba su presencia, podrían estar perdidos. Entonces ocurrió. La figura llegó hasta la cama, inspeccionando con cuidado lo que Adrián y Marco habían dejado como señuelo. Fue el instante que habían estado esperando. Con un movimiento rápido, Adrián cerró la puerta desde el interior y Marco la bloqueó con una silla y una barra de metal. El intruso quedó atrapado, sorprendido, incapaz de escapar sin forzar la puerta. Desde su escondite, los dos amigos lo observaron. Era un hombre de aspecto común, pero su mirada tenía algo inquietante, una mezcla de obsesión y cálculo frío que helaba la sangre. Podían ver cómo caminaba de un lado a otro, aparentemente buscando alguna vía de salida. La tensión era insoportable, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Sin perder tiempo, Marco llamó a la policía y les indicó la situación. Mientras esperaban, el acosador sacó una pistola de la chaqueta y, de manera inesperada, la colocó en su propia cabeza. Sin decir palabra, apretó el gatillo. El ruido fue seco y estremecedor. Cuando la policía irrumpió en la casa, no encontraron resistencia ni intento de fuga. Solo el cuerpo inerte del hombre frente a ellos. Adrián y Marco, todavía temblando, fueron trasladados a la comisaría para declarar. Durante horas los oficiales revisaron la evidencia, las cámaras y los objetos encontrados en la casa. Finalmente, un detective abrió un expediente con fotografías y documentos encontrados en el escondite del acosador. Entre ellos un santuario dedicado a Adrián. Fotos en restaurantes, en el gimnasio, en su coche, incluso en tiendas de barrio. Había registros detallados de sus hábitos diarios, un diario con planes futuros que solo él conocía, y notas que revelaban cómo había monitoreado a Adrián durante meses. Todo indicaba que el hombre había actuado solo, obsesionado, alimentando su fijación con cada mensaje, cada llamada y cada sobre dejado en silencio. El detective, con tono grave, miró a Adrián y dijo: «Esto confirma que todas las amenazas vinieron de una sola persona. Nadie más estaba involucrado. No hay una red, ni grupo criminal, solo un acosador que convirtió tu vida en un objetivo personal». Adrián, todavía temblando, sintió un alivio mezclado con incredulidad. La sensación de persecución constante desaparecía lentamente, aunque el recuerdo de la vulnerabilidad persistiría para siempre. Nunca volvió a mirar su computadora ni a aventurarse en la Deep Web con la misma confianza. El proyecto Lumengate quedó olvidado, borrado de sus dispositivos, como si nunca hubiera existido. Lo que aprendió de aquella experiencia fue duro. La tecnología, incluso los espacios que parecen seguros en la Deep Web, puede ser un arma de control cuando cae en manos obsesivas.
Lo que comenzó como un experimento inocente para compartir información, terminó convirtiéndose en una pesadilla tangible. Años después, Adrián aún recuerda cada detalle, los sobres, las fotos, las llamadas y los mensajes. La lección quedó clara. En el mundo digital y en el físico, la privacidad es frágil, y la obsesión de un individuo puede superar cualquier barrera que uno crea haber levantado. La Deep Web le había mostrado su lado más oscuro, y él había sobrevivido, pero nunca volvió a confiar plenamente en lo invisible. Había perdido 4 años de mi vida universitaria y, al graduarme en Historia del Arte, me encontré con que no tenía más que un título en papel y un montón de deudas. La realidad era cruel. Las oportunidades laborales para alguien con mi formación eran escasas, y tras 2 años de búsquedas infructuosas, terminé aceptando un empleo en un supermercado del barrio con un salario mínimo. Vivía de sueldo en sueldo, y pronto la deuda de las tarjetas de crédito se volvió abrumadora. En medio de esa desesperación recordé a algunas compañeras de universidad que habían abandonado sus estudios al descubrir trabajos paralelos muy lucrativos. Muchas lo ocultaban, pero sabía que habían terminado como modelos en transmisiones en línea. Siempre había fruncido el ceño ante ese tipo de ocupación, pero mi situación era extrema. La bancarrota me acechaba y cualquier opción comenzaba a parecer viable. Decidí investigar por mi cuenta cómo acceder a ese mundo, pero cuanto más indagaba, más entendía por qué había sentido rechazo. La idea de exponerme ante desconocidos me resultaba denigrante, y la ansiedad era inmensa. Mi cuerpo se negaba a hacerlo. Estaba a punto de rendirme cuando apareció un anuncio que captó mi atención. Una oferta que prometía ingresos decentes y la posibilidad de establecer tus propias reglas. La imagen mostraba a una joven gótica completamente vestida, lo que me sorprendió. Hasta ese momento, todos los sitios requerían desnudez parcial o total. Intenté acceder al enlace, pero un mensaje emergente me indicó que necesitaba un navegador especial. Tor. Al leer esto recordé todo lo que sabía de la Deep Web. Historias de terror, fraudes y peligros. Mi instinto me decía que no lo hiciera, pero la urgencia por dinero superó mis temores. Instalé el navegador y abrí el enlace. Fui transportada a un sitio llamado Crimson Fantasies, donde la interfaz estaba llena de videos inquietantes. En el primero que abrí, una chica, vestida de manera discreta, se perforaba la piel con una aguja mientras su sangre goteaba sobre su cuerpo. No se trataba de desnudez ni sexualidad convencional. Todos los videos seguían la misma línea: juegos de sangre, donde la protagonista se mostraba consciente y controlando la escena. Al principio estaba confundida, pero pronto recordé un fetiche del que había leído: la hematofilia o juego de sangre. Para quienes la practicaban, la sangre era fuente de excitación y fantasía. Entonces comprendí por qué aquel sitio se llamaba Crimson Fantasies. Sonreí al darme cuenta. Finalmente había encontrado una opción que no requería desnudez ni exposición sexual directa, y podía controlar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Esa noche dormí tranquila, convencida de que había hallado la solución a mis problemas financieros. Al día siguiente me registré y comencé a crear contenido. Los ingresos fueron inmediatos y considerables, tan altos que pude dejar mi trabajo en el supermercado. Mi vida parecía cambiar. Ignoraba llamadas de mi antigua jefa, quien me había ofrecido su apoyo y cuyo interés genuino ignoraba ante mi obsesión por ganar dinero. Durante meses, todo marchó bien, hasta que llegó una tarde de febrero que marcaría un antes y un después en mi historia. El dinero seguía llegando. Los videos que creaba para Crimson Fantasies me permitían trabajar desde casa, controlar cada escena y decidir qué estaba dispuesta a hacer. Todo parecía ideal. No había necesidad de desnudez, y mi público estaba interesado únicamente en el juego de sangre. La sensación de control y el alivio financiero me hicieron sentir que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, la dinámica del sitio cambió cuando habilitaron la opción de recibir solicitudes personalizadas de los espectadores. Algunos pedían cosas simples, como pequeños cortes superficiales o salpicaduras de sangre simulada, pero pronto comenzaron a aparecer peticiones más perturbadoras. A pesar de lo extraño que me resultaba, aceptaba porque las sumas de dinero eran exorbitantes, entre 600 y hasta varios miles de dólares por cada solicitud. Tenía reglas claras en mi perfil, detallando hasta dónde estaba dispuesta a llegar,
y por un tiempo eso parecía suficiente para mantenerme a salvo. Una tarde, mientras realizaba una transmisión en vivo, llegó un mensaje que detuvo mi corazón. Un usuario llamado Tiger Carmesí ofrecía una suma descomunal por una petición que superaba cualquier límite que yo hubiera aceptado antes. La propuesta era morbosa, claramente obsesiva y peligrosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que estaba tratando con alguien que no respetaría mis reglas. Aún así, el deseo de conservar el dinero y mi desesperación económica hicieron que dudara. Mi racionalidad me decía que lo ignorara, pero la cantidad ofrecida era imposible de rechazar de inmediato. Finalmente, corté la transmisión antes de cumplir su solicitud, intentando mantener el anonimato y mi seguridad. Usaba un seudónimo, y la ubicación era privada, así que creí que estaba a salvo. Eliminé mi cuenta esa misma noche, pensando en cómo ese dinero podría cambiar mi vida sin necesidad de volver a enfrentarme a peticiones tan perturbadoras. Durante unos días todo parecía tranquilo, pero no tardé en descubrir que mi anonimato no bastaba. La Deep Web, con sus accesos oscuros e historias de usuarios peligrosos, me había conectado con alguien que no conocía límites ni compasión. Tiger Carmesí comenzó a rastrearme de alguna manera, y la sensación de estar siendo observado creció con cada día que pasaba. La tranquilidad que había sentido mientras dormía o caminaba por mi barrio desapareció. Fue entonces cuando comprendí el verdadero peligro de aquel mundo al que me había acercado por necesidad financiera. La Deep Web ofrecía anonimato, libertad y dinero, pero también era un terreno donde los límites morales se difuminaban y el riesgo se volvía tangible. Lo que había empezado como una vía para salir de la deuda y recuperar el control de mi vida, se convirtió en un hilo invisible que me ataba a alguien dispuesto a cruzar cualquier línea para obtener lo que quería. Cada vez que revisaba las noticias o escuchaba historias sobre personas atrapadas en la Deep Web, sentía un escalofrío. Hasta ese momento, había pensado que nada malo podía sucederme mientras mantuviera mi identidad oculta, pero el mensaje de Tiger Carmesí me hizo comprender que esa era solo una ilusión. Algo estaba a punto de estallar, y la fantasía que me había salvado del abismo financiero ahora comenzaba a amenazar mi vida de manera muy real. Todo cambió una tarde de martes. Acababa de regresar de mi trabajo temporal en un supermercado local, donde guardaba las compras con la cabeza llena de planes sobre cómo usar el dinero que había ganado en Crimson Fantasies. La sensación de control y éxito me acompañaba hasta que un frío terror me recorrió el cuerpo. Unas manos enormes se cerraron sobre mi cuello y mi boca. Fui arrojada al suelo con violencia. Apenas tuve tiempo de reaccionar, el miedo me paralizó. Delante de mí, un hombre enorme, con una sonrisa enferma, me miraba con una intensidad que helaba la sangre. Su voz era inconfundible. Tiger Carmesí, el mismo que había pagado cantidades absurdas por solicitudes morbosas en la Deep Web, ahora estaba frente a mí. Sacó un cuchillo dentado de su bolsillo, avanzando con pasos firmes. Instintivamente balbuceé palabras de disculpa, ofreciéndole devolverle el dinero. Su risa era espeluznante. No le importaba el arrepentimiento ni mi seguridad, solo quería cumplir su fantasía enferma. Lo vi acercarse y antes de que pudiera pensar, sentí el filo del cuchillo hundiéndose en mi abdomen. Dolor, pánico y la sensación de debilidad por la pérdida de sangre me envolvieron al instante. Lo que siguió fue una escena macabra que aún me persigue. Mientras luchaba por mantenerme consciente, vi cómo aquel hombre se deleitaba con el horror que él mismo había creado. La confusión y el miedo se mezclaban con la incredulidad de mi propia situación. El dinero, la Deep Web, la obsesión por la riqueza rápida. Todo me había conducido a ese instante de peligro mortal. En ese momento algo rompió el silencio. Un golpe seco resonó en la habitación y, como en cámara lenta, vi caer a Tiger Carmesí al suelo. Una voz conocida me llamó. «Clara, ¿estás bien?» Era mi antigua jefa del supermercado quien había llegado a mi casa justo a tiempo. Había visto señales de peligro y sin dudarlo había actuado. El hombre había sido neutralizado antes de que pudiera causar un daño irreversible. Desperté en el hospital, rodeada de mi familia y con la policía tomando declaraciones. Mi salvadora fue justamente la mujer que me había dado trabajo años atrás, la misma que siempre me había mostrado amabilidad y apoyo genuino. Gracias a su intervención mi vida fue preservada. El agresor, cuyo verdadero nombre era Jason Mercer,
Fue arrestado y posteriormente condenado por intento de asesinato. En cuanto a mí, enfrenté cargos por hurto debido al dinero que había recibido de la Deep Web, pero mi abogado logró que la sentencia fuera mínima, explicando que había sido víctima de amenazas y que no había usado el dinero con malicia, sino por desesperación. Tras cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal, regresé a mi antiguo empleo, trabajando junto a mi ángel guardián y bajo la protección de mi familia. Hoy, 3 años después, miro atrás con una mezcla de alivio y aprendizaje. La Deep Web me ofreció dinero rápido y una aparente solución a mis problemas, pero también me mostró los riesgos que acechan cuando el deseo de riqueza se impone sobre la prudencia. Aprendí que la obsesión por el dinero fácil puede arrastrarte a situaciones de vida o muerte, y que la humildad, la cautela y la gratitud son la verdadera riqueza que debemos cultivar. Esta experiencia me enseñó, de la manera más extrema posible, que el dinero puede ser la raíz de todos los males, y que hay peligros que ni la desesperación más profunda puede justificar. Dicen que a los 19 años uno se cree invencible. Eso pensaba Elías Morel, un estudiante de segundo año en la Universidad Estatal de Richwater, en pleno corazón rural del ficticio estado de Hawthorne, al norte del país. Elías era atlético, disciplinado, y vivía lejos del campus, en una pequeña casa rodeada por extensiones de pinos que parecían interminables. Su trayecto diario era siempre el mismo. Trotaba desde su casa hasta la parada de autobús más cercana, y desde allí viajaba hacia la universidad. No tenía dinero para residencias estudiantiles, pero eso nunca lo había desanimado. Aquel día comenzó de forma similar a cualquier otro, pero bastaron 5 minutos de retraso para que su profesor lo recibiera con una mirada fría, casi acusatoria. Elías se sentó sin decir nada, dispuesto a tomar apuntes y recuperar el ritmo, cuando algo captó su atención desde el pupitre de al lado. Un grupo de estudiantes conversaba en voz baja, aunque no lo suficiente para pasar desapercibidos. Se reían, cuchicheaban, pero lo que decían no tenía nada de gracioso. Uno de ellos, a quien Elías no conocía, presumía haber comprado sustancias ilegales a través de sitios prohibidos. No se trataba de las típicas páginas superficiales, sino de algo distinto, algo oculto. Lo llamaban la red profunda, un lugar al que no se accedía con navegadores comunes. Elías, sin querer demostrarlo, prestó atención a cada palabra, no por las drogas, sino por la idea intrigante de un espacio digital al que solamente unos cuantos podían acceder. La conversación terminó con una frase que quedó grabada en su mente. Descárgate Thorn, te va a permitir entrar a esas zonas de la red que nadie ve. Te ayudo luego si quieres. Elías, con disimulo, anotó en una página del cuaderno el nombre del supuesto navegador. Sabía que lo buscaría más tarde, aunque parte de él sintiera que estaba cruzando una línea. Al finalizar sus clases siguió su rutina de siempre: trotar, tomar el autobús, volver a trotar. Pero ese día había una diferencia. En su mente, como un eco persistente, seguía sonando el nombre del navegador. Thorn, la puerta a lo oculto. Al llegar a casa dejó caer la mochila en el suelo y subió a su habitación casi corriendo. Encendió la computadora, buscó el navegador en cuestión y lo instaló sin pensarlo demasiado. Antes de abrirlo investigó por encima y encontró múltiples advertencias. Que era necesario usar una VPN, que era la puerta de entrada a la parte más oscura de Internet, que había contenido ilegal y peligroso. Prácticamente todas las señales indicaban que debía mantenerse lejos. Pero, como muchos jóvenes que creen tener el control de todo, Elías desestimó las advertencias. La curiosidad ya lo había vencido. Con la VPN activada abrió el navegador Thorn y comenzó a recorrer enlaces sin rumbo, probando uno tras otro. Los primeros sitios no fueron particularmente llamativos. Supuestas farmacias clandestinas, vendedores de armas, foros encriptados, pero nada de eso le provocó el impacto que produciría el enlace siguiente. Se trataba de una página completamente en blanco, sin logos, sin texto. Solo cuando creyó que no cargaba, apareció una frase simple y directa. Si no sabes dónde estás, sal de aquí. Este lugar no es para ti. Debajo 2 botones. Salir y continuar. Elías dudó por un segundo. Después pensó algo que más tarde lamentaría profundamente. ¿Qué podría pasar? Y presionó continuar. La pantalla cambió.
Apareció un pequeño cuadro de chat con un solo administrador y 11 espectadores conectados. Él no escribió nada. Quería observar, entender de qué se trataba. Pasaron unos segundos y entonces, sin previo aviso, una ventana comenzó a reproducir un video. Elías quedó paralizado. Lo que veía no parecía una puesta en escena ni un truco digital. Era un hombre clavado a una pared de madera, con el cuerpo cubierto de heridas y la expresión completamente perdida. Había sangre fresca corriendo por las extremidades inmovilizadas. La respiración de Elías se agitó. El estómago se le revolvió. Aquello era demasiado real. De pronto, una puerta en el fondo del video se abrió lentamente, y en ella apareció una figura con una máscara blanca, sin rasgos, una máscara que imitaba el rostro deformado del hombre clavado. La imagen era perturbadora, casi ritual, como si el enmascarado quisiera mostrar su dominio sobre la víctima. Elías, en shock, intentó cerrar la página, pero no pudo. El botón salir había desaparecido. El pánico comenzó a treparle por la espalda como un animal vivo, y entonces en el chat apareció un mensaje del administrador. ¿Por qué te quieres ir tan pronto? Elías sintió un vacío en el estómago. ¿Cómo sabía que estaba intentando salir? Segundos después, algo aún peor ocurrió. El administrador publicó en el chat una fotografía de Elías, tomada claramente desde su propia red. El joven retrocedió de la silla, horrorizado. ¿Cómo era posible? Aterrorizado, escribió que llamaría a la policía. Y esa amenaza fue el detonante. El administrador respondió de inmediato, con frialdad absoluta. Si haces eso, iremos por ti. Te sacaremos de tu casa. No podrás detenernos. A continuación escribió el nombre completo de Elías, su dirección exacta en Hawthorne, la de la universidad, e incluso las direcciones de sus familiares. Cada dato estaba ahí, expuesto, como si llevaran siguiéndolo desde siempre. Y para reforzar el mensaje, el hombre de la máscara, en el video, acercó un cuchillo al cuello de la víctima y simuló lo que, según el administrador, le esperaba a Elías. Lo que ocurrió después marcaría el inicio de una pesadilla que apenas comenzaba. Elías Morel pasó varios minutos sin poder moverse, respirando de manera entrecortada frente a la pantalla. Aún podía ver la ventana del video, donde la figura enmascarada se mantenía inmóvil, como si esperara instrucciones. El chat continuaba activo, aunque nadie más escribía, solo el administrador. Elías, temblando, desconectó la computadora del enchufe de golpe. La pantalla se apagó, pero la sensación de ser observado persistía. En la habitación, un silencio denso parecía envolverlo todo. Su respiración resonaba demasiado fuerte. Había cometido un error monumental, y lo sabía. Trató de calmarse, caminó hacia la ventana, la cerró y bajó la persiana. Cada sombra en el exterior parecía un posible intruso, un atacante, un mensajero de aquel sitio oscuro. Esa noche no durmió. Cada crujido de la casa, cada vibración del teléfono, cada movimiento del viento entre los árboles hacía que su corazón latiera con violencia. A las 5 de la mañana, incapaz de seguir así, decidió ducharse, vestirse y volver al campus temprano, buscando un lugar con más gente. Creía que ahí estaría a salvo, pero se equivocaba. Cuando llegó a la universidad, todo parecía normal. Estudiantes caminando, profesores en sus rutinas, conversaciones dispersas. Sin embargo, la paranoia ya se había instalado en su mente. Cada rostro desconocido le parecía sospechoso. Cada mirada fugaz, una amenaza. La sensación de que alguien lo estaba siguiendo no lo abandonaba. Apenas entró a su clase, el profesor notó algo extraño en él. Elías estaba pálido, con los hombros tensos y ojeras profundas. Intentó concentrarse, pero su vista se desviaba constantemente hacia la puerta, esperando que en cualquier momento apareciera la figura enmascarada del video, como si pudiera atravesar la realidad. En un momento sus manos comenzaron a temblar tanto que dejó caer el lápiz. El profesor, preocupado, se acercó a hablar con él, pero Elías apenas respondió. Inventó que no se sentía bien y salió del aula casi corriendo. Se dirigió a la biblioteca pensando que en un ambiente silencioso podría analizar mejor qué hacer. Tal vez formatear su computadora, cambiar todas sus contraseñas, no usar más Thorn. Pero justo cuando se sentó frente a una mesa vacía, su teléfono vibró. Era un mensaje desconocido. Al abrirlo, encontró una imagen tomada desde afuera de la biblioteca.
con él mismo entrando por la puerta principal apenas unos segundos antes. Elías sintió que la garganta se le cerraba. ¿Quién estaba haciendo eso? ¿Cómo estaban tan cerca? El mensaje incluía un texto breve. Te dijimos que no llamaras a nadie, estamos observándote. Elías guardó el teléfono con manos temblorosas. Se levantó y caminó hasta el baño más cercano. Abrió la llave del agua y se miró en el espejo. Estaba sudando, jadeando, con los ojos abiertos de forma antinatural. Era como si su mente estuviera al borde de un colapso. Decidió que no podía quedarse en el campus. Tenía que volver a casa, a un lugar cerrado, un entorno que conociera, aunque eso no lo protegiera realmente. Se escabulló entre la multitud para evitar que alguien lo siguiera y tomó el primer autobús de regreso. Durante el trayecto, cada persona a bordo parecía potencialmente conectada con esos acosadores. Una mujer con gafas que no levantaba la vista del libro, un hombre con gorra que miraba su celular, un adolescente escuchando música. Cualquiera podía haber tomado esa foto. Cualquiera podía estar enviando su información al administrador de aquel sitio. Elías bajó antes de su parada habitual para despistar, caminando por un sendero de tierra que bordeaba la zona boscosa cercana a su casa. El viento movía los pinos y ese sonido, normalmente familiar, ahora parecía algo más. Un susurro, un aviso. Cuando por fin llegó a su hogar, cerró con llave todas las puertas y ventanas. Caminó revisando cada habitación, como si buscara pruebas de que alguien había entrado mientras no estaba. No encontró nada. Subió a su cuarto y encendió la computadora, esta vez sin conectarla a internet. Ni siquiera la había enchufado cuando escuchó un débil golpe en la ventana del piso de abajo. Un toque seco. Una sola vez. Se quedó inmóvil, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Caminó despacio hacia la escalera, deteniendo la respiración para escuchar mejor. Durante unos segundos no oyó nada. Luego, otro golpe, esta vez más fuerte. Elías bajó con pasos silenciosos y se acercó a la ventana del comedor. El cristal estaba empañado, dificultando la vista hacia afuera. Con el pulso acelerado usó la manga de su sudadera para limpiar un pequeño círculo en el vidrio. Afuera no había nadie, pero en el cristal del lado de afuera, alguien había dejado marcada una mano. Una mano grande, presionada contra el vidrio como si hubiera estado observándolo desde muy cerca. Elías retrocedió de inmediato. No sabía si correr, si esconderse, si llamar a la policía a pesar de las amenazas. Pero antes de que pudiera decidir algo, escuchó otro ruido, esta vez detrás de él. Era su computadora, encendida, por sí sola. La pantalla mostraba el mismo chat de la noche anterior, el mismo administrador, la misma página oscura que él había intentado cerrar sin éxito. El mensaje decía: te dijimos que no apagaras el ordenador, no vuelvas a ignorarnos. Elías sintió que estaba atrapado, acorralado entre la amenaza digital y la presencia física que había dejado la marca en la ventana. Era evidente que no se trataba solo de un sitio web. Aquello eran personas reales, cerca, observándolo. Y cualquier intento de pedir ayuda solo parecía empeorar la situación. Cuando finalmente logró respirar de nuevo, notó una última línea en el chat, recién escrita. Esta noche hablaremos contigo, cara a cara. La tensión acumulada durante semanas había quebrado por completo la calma aparente del edificio de IP Data Meridian, aquel complejo corporativo que siempre parecía un esqueleto vacío después del atardecer. Marina Duarte, todavía temblorosa por el último intento de irrupción, apenas podía concentrarse en las páginas del reporte que intentaba redactar. Cada ruido, cada chispa de los fluorescentes, cada exhalación del aire acondicionado sonaba como una advertencia. Los oficiales ya se habían marchado. La seguridad privada, esa que juraba patrullar la zona boscosa aledaña, tampoco había vuelto con respuestas claras. No encontramos a nadie, decían siempre. No hay señales de actividad reciente en el perímetro. Pero Marina sabía que eso no era verdad. Ella lo había visto. Ella lo había escuchado. Y ahora lo estaba sintiendo. Algo seguía allí. Las últimas noches fueron aún más inquietantes. Cada vez que bajaba al sótano, aunque evitaba hacerlo a menos que fuera absolutamente necesario, percibía lo mismo: pasos suaves caminando sobre la grava húmeda, un roce metálico contra la reja exterior, y esa respiración profunda, irregular, como si alguien luchara contra un dolor constante. Pero lo que cambió todo fue el hallazgo.
Una mañana, mientras revisaba por rutina los registros internos del sistema, Marina encontró un patrón extraño, conexiones desconocidas entrando al servidor principal durante la madrugada. No venían de fuera, sino desde dentro del edificio. Lo más inquietante, todas esas conexiones se originaban desde un punto sin autorización asignada, justo debajo del sótano. Un nivel que, según los planos actuales, ya no existía. Al inspeccionar más a fondo, descubrió algo peor. Las sesiones que alguien estaba ejecutando allí no eran simples consultas. Eran rutas encriptadas, accesos disfrazados, túneles directos hacia redes clandestinas. Marina no lo podía creer, pero la evidencia era irrefutable. Alguien dentro del edificio estaba usando la infraestructura de IP Data Meridian para entrar a la Deep Web. Durante horas, revisó logs, analizó paquetes, reconstruyó fragmentos de tráfico. El patrón era sofisticado, casi profesional, pero había algo torpe en la ejecución, como si el intruso supiera lo que hacía pero estuviera trabajando con recursos precarios, urgentes, improvisados. No era un hacker externo, no era un empleado activo. Era alguien que había vivido allí, escondido. Alguien que conocía cada pasillo, cada punto ciego de las cámaras, cada rincón del bosque. Alguien que Marina había visto golpear la puerta de vidrio aquella noche. El hombre del sótano. Una de las conexiones llamaba especialmente la atención. Parecía ser un acceso a una carpeta encriptada, oculta dentro de un servidor espejo que ella no había visto antes. Tras horas de intentar romper la protección, logró abrir los primeros contenidos. Las imágenes eran confusas. Capturas de foros clandestinos, anuncios velados de servicios ilícitos, listas de usuarios con seudónimos siniestros, conversaciones sobre filmaciones no autorizadas, mapas de edificaciones abandonadas, y entre todo eso una fotografía borrosa. Era la entrada del bosque detrás del sótano, la misma en la que Marina había escuchado pasos innumerables veces. Debajo de la imagen un comentario en un hilo archivado decía: "El refugio 27 sigue activo. El transmisor funciona por las noches. Nadie sospecha mientras mantengamos el acceso desde abajo". Marina sintió un frío punzante en la nuca. Refugio 27. Ese nombre no aparecía en ningún lugar del sistema, pero sí fue mencionado en una conversación interceptada días atrás, cuando uno de los guardias hablaba por radio creyendo que nadie lo escuchaba. No era un refugio, era un escondite, un punto clandestino dentro de un edificio corporativo. Y el intruso lo estaba usando para transmitir contenido hacia la Deep Web, el descubrimiento del nivel oculto. Esa misma noche, aún con el miedo oprimiéndole el pecho, Marina decidió bajar al sótano. No para buscar un refresco esta vez, sino para confirmar lo que había deducido. La luz amarillenta de los pasillos subterráneos apenas iluminaba el concreto. El eco de sus pasos era tan seco que parecía marcar segundos en un reloj de pared. Era tarde, casi medianoche. No había nadie más en el edificio. Al llegar al fondo del sótano notó algo nuevo. Una corriente de aire frío saliendo por una ranura casi invisible entre dos paneles metálicos. Se agachó, deslizó la mano y encontró un mecanismo empotrado. Al presionar el borde, una compuerta vibró levemente. No se abrió del todo, pero reveló algo. Un segundo nivel más profundo, sin iluminación, sin señalización, sin registros. Exactamente donde se originaban las conexiones. El corazón de Marina retumbaba. Retrocedió un paso, luego dos. No debía estar allí sola. Pero antes de escapar hacia el ascensor escuchó el ruido. Un golpe, un arrastre seco sobre cemento, como unas botas desgastadas chocando contra un tubo. Y después esa respiración, la misma que había escuchado semanas atrás. La figura emergió de la penumbra lentamente. El hombre parecía más demacrado que la última vez. Ropa sucia, barba irregular, mirada hundida. Una mezcla de desesperación y rabia llenaba su expresión. «No debiste bajar aquí», gruñó, su voz áspera como polvo. Marina retrocedió. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. El intruso avanzó 2 pasos, tambaleándose, como si cada movimiento le causara dolor. «No entiendes lo que hay ahí abajo», dijo señalando la abertura del nivel oculto. «Yo solo necesitaba tiempo. Solo necesitaba seguir enviando los archivos. Ellos esperan, ellos siempre esperan. Ellos, la red, el colectivo que lo había reclutado desde la Deep Web». Marina no sabía y no quería saberlo.
Intentó correr, pero el hombre se lanzó sobre ella sujetándole el brazo con fuerza. El suelo retumbó con la caída. El eco se extendió por segundos. «No puedes cerrarlo», gritó. «Sin el transmisor no hay pruebas. Si lo apagan todo se borra, todo se enterrará otra vez». Sus palabras eran incoherentes, pero algo en ellas sonaba aterradoramente real. Había algo que transmitir, algo que demostrar, algo que quería que el mundo viera, a través de canales ocultos en la Deep Web. Marina logró zafarse y alcanzó un tubo metálico apoyado contra la pared. Con un movimiento desesperado lo alzó. El intruso avanzó de nuevo, furioso, respirando como un animal acorralado. Y entonces ocurrió el choque. Un impacto seco, un grito, el silencio. Cuando las autoridades llegaron, alertadas por el sistema automático al detectar actividad inusual en el sótano, encontraron a Marina en estado de shock y al intruso gravemente herido pero aún consciente. Mientras lo subían a la camilla, balbuceaba. «No me escondía de ustedes, me escondía de ellos, del archivo, del transmisor. Ahí abajo está todo». Los agentes no entendieron nada, pero Marina sí. Al amanecer, el nivel oculto fue finalmente explorado, y lo que encontraron no solo confirmó sus sospechas, sino que las superó ampliamente. Equipos viejos modificados artesanalmente, antenas improvisadas conectadas a cableado ilegal, discos duros con particiones encriptadas, registros de transmisiones enviadas cada madrugada hacia rutas profundas de la Deep Web, y en una esquina, una silla metálica frente a una cámara de seguridad arrancada del sistema principal. Era un estudio clandestino, uno que había existido durante años, quizá antes incluso de que Marina comenzara a trabajar allí. Pero lo más inquietante fue el último archivo encontrado. Un documento que llevaba por nombre Transmisión Final, no apagar. Un archivo que nadie había logrado abrir aún. Un archivo cuya contraseña el intruso repetía entre delirios. Un archivo que, según él, contenía la evidencia que nadie quiso ver. El caso quedó abierto. La empresa negó toda relación con la operación clandestina. Las autoridades prometieron investigar. Pero la pregunta permanece. ¿Qué transmitía realmente el hombre del sótano hacia la Deep Web? ¿Y por qué quería desesperadamente que el mundo lo descubriera? Marina desde entonces no volvió a trabajar en turnos nocturnos, ni bajó sola al sótano, ni se acercó de nuevo al bosque, porque ahora sabe que lo que observaba desde la oscuridad no solo era un hombre perdido, era una historia enterrada, un secreto que alguien intentó transmitir al mundo, desde el infierno digital que se esconde en la Deep Web. Y lo peor de todo es que ese archivo, esa transmisión final, sigue sin abrirse. Y cada medianoche, desde algún lugar del edificio, el servidor aún intenta enviarlo otra vez.